Lo que uno puede tratar de hacer es a lo mejor tener una mirada un poco más comprensiva, no en términos de justificarlo, sino en términos de tratar de entender lo que eventualmente puede pasar. Lo primero que hay que decir es que nosotros en general en Chile tenemos una situación de salud mental bastante mala, y teníamos una situación de salud mental bastante mala desde antes de la pandemia. Eso no quiere decir que la gente que tenga enfermedades mentales sean principalmente agresivas. Al contrario, la mayor agresión generalmente la sufre la gente que tiene enfermedades mentales, pero dentro de esas condiciones tenemos los trastornos de violencia, los temas de violencia intrafamiliar y tenemos también los temas de alcohol y drogas, ¿ya? Todas esas condiciones per se efectivamente hacen que las personas puedan perder el control, y dentro de esa pérdida del control efectivamente pueden haber alteraciones importantes de la conducta. Ya, pero yo, por ejemplo, voy a ser autorreferente para no indicar a nadie. Yo me enojo, sí, soy enojona, me califico enojona, pero de ahí a tener una conducta como esa, o sea, ¿puede pasar? ¿Nos puede pasar bajo el contexto del que estamos viviendo? Tienes la capacidad de autorregular, algo que no todas las personas tienen. Yo quisiera también enviar mi abrazo solidario, por supuesto. Yo quisiera contar una infidencia, no sé si puedo. Estuve con Alberto en un programa de televisión hace 2 años atrás. ¿Ya? Y hace 2 años atrás el diagnóstico que hicimos de la situación de salud mental en Chile no era tan terrorífica como hoy día. Lo que quiero decir es que han pasado 2 años y cada vez seguimos empeorando en temas de salud mental. Estamos viviendo una situación crítica. Y en la situación crítica se exacerban estas características de las que nos habla Alberto, de los trastornos o de tal. No todas las personas tienen la capacidad de autorregularse, Ángeles. De ahí los violencia intrafamiliar, de ahí los abusos, de ahí una serie de cuestiones más. Tú, yo y probablemente muchas personas que nos están viendo ante una dificultad bajan una marcha, echan un paso atrás, ¿cierto? Dicen, pero por la flauta, ¿cómo puedo hacer esto? Porque nos frenamos, pero no todas las personas, si a eso tú le sumas probablemente el consumo de alcohol o de droga, o lo que es peor todavía, familias, niños, jóvenes y adultos que han visto normalizar la violencia. Y cuando la violencia se normaliza, es el mecanismo para resolver las dificultades que tenemos. Lo que acaban de decir del edificio también es violento. El edificio y el comité de propiedad lo que tiene que hacer es ponerse a negociar. Y cuando negociamos, aprendemos del otro. Y cuando aprendemos del otro, aprendemos en comunidad. No basta con el imperio solo de la ley. Ya. Alberto, tú también has dicho... Lo que te quería decir, perdón, Ángeles, es que en ese sentido es un error pensarlo desde un fenómeno aislado. Exacto. Esto es exactamente lo mismo que nos pasa con los incendios, por ejemplo, que tuvimos en Panguipulli, donde terminan 10 edificios quemados, lo mismo que ha pasado con las balaceras múltiples que hemos tenido el último tiempo, lo mismo que ha pasado en el fondo con las distintas manifestaciones donde hemos terminado con temas de violación a los derechos humanos brutales. Tiene que ver en el fondo con un tema de violencia, como bien decía Cristian, que está instaurado y que se empieza a validar como una forma de poder reaccionar ante un problema, y que también tiene que ver y está relacionado con una forma con el nivel de daño que tiene la población. Nosotros tenemos una población íntimamente dañada, y el problema que tenemos es que cuando hay niveles de estrés alto, lo que uno hace es que revita los patrones que tiene para resolver ciertos conflictos. Si yo, por ejemplo, he tenido en mi vida una experiencia de violencia permanente, lo más probable es que ante un estrés yo reedite esa violencia. Nosotros tenemos las cifras horrorosas de términos de salud mental infantil. Sí. El 75% de nuestros niños sufren violencia estructural, el 25% sufre violencia física y el 10% tiene abuso sexual. Esas son las cifras de la realidad que tiene Chile. Entonces, es muy frecuente que efectivamente cuando pasa esto terminen resolviéndose los temas por empuño, más que lograr mediar o encontrarnos como bien decíamos. Sí. Con esas cifras, que son alarmantes, sin duda, uno dice, hemos estado encerrados gran parte del año pasado y en lo que va de este 2021. La gente está estresada y todos reconocemos que explotamos más rápido y todo. ¿Qué consejo, si es que se pudiese dar un consejo en esta materia, podríamos entregar a la gente? Porque nuestros niños nos han visto reaccionar así. Entonces, es lo que le estamos dejando a esta generación, a la generación de hoy día de los chiquititos, ¿no, Chantal? Sí, me pasa también que siento que de alguna manera nos hemos habituado a llamarle día de furia en este caso. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso una costumbre? Bajo la excusa o el argumento del día de furia, vemos personas que atacan a los repartidores del delivery, vemos a personas que matan a mujeres, yéndonos quizá a un extremo, porque dicen, claro, pero ¿por qué tenemos que justificar eso? Afortunadamente en el tema de femicidio se ha ido entendiendo que no es ni un crimen pasional, ni fue un momento de furia, pero ¿por qué lo mismo acá? ¿Por qué tienen que permitir
que ese momento de furia que tuvieron estas personas que estaban pasándolo bien en una fiesta en horario de toque de queda en contexto de pandemia, tengan que terminar con un joven hospitalizado, con riesgo ocular, con una familia que se destroza además por este momento. O sea, ¿qué hacemos para sacar este concepto de permitirle a los demás una actitud determinada porque tienen su momento de furia? Siento que eso no lo podemos permitir más. No es inmediato, yo creo. No es inmediato producir un cambio social y estructural. Hay quien hemos hablado hasta el cansancio de introducir temas que tengan que ver con la convivencia escolar en los colegios, que los niños aprendan a valorar al otro, a las otras personas. Cuando reaccionamos de esta manera es porque estamos en una situación de crisis, por lo tanto la respuesta también es de crisis. Es inaceptable lo que le acaba de pasar por supuesto que es inaceptable, pero cuando hablamos cuando hablamos que la violencia es estructural, es porque la estructura social está violentada para con las personas. Cuando decimos, por ejemplo, se quedan en cuarentena, hay que ir a ver en los sectores más pobres cómo se vive la cuarentena. No basta. Quiero decir una cosa, es como cuando tú dices los productos esenciales, que alguien decide qué es lo esencial, es violento para aquel que necesita comer y que necesita vivir. Y se normaliza esta práctica de asimetría, esta práctica en que los conflictos no se resuelven dialogando, sino que se resuelven agrediendo. Y cuando agredimos, evidentemente, hay ausencia de diálogo, hay ausencia de argumentos. Si no argumentamos respecto a lo que nos ocurre, probablemente vamos a llegar a Macondo pasado mañana. Ahora, Ángel, tú nos preguntabas si podíamos dar consejos para la gente que está en su casa, y obviamente hay cosas que se pueden orientar. Lo primero es tratar de dimensionar la situación en la que estamos. Si nosotros tenemos un niño de 5 años, ha vivido por lo menos un 30% de su vida encerrado entre el estallido social y lo que ha vivido durante la pandemia. Eso claramente es una huella biográfica enorme. Estamos hablando de que los niños no pueden jugar, que no pueden salir a la calle, que no pueden disfrutar. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que lograr hacer es empezar a dimensionar esto y establecer ciertos mecanismos mínimos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a abordar el año escolar este año, en términos estructurales como país? ¿Los niños van a tener el mismo sistema de vacaciones o vamos a tener un sistema distinto? Ahora, la recomendación para los papás o las mamás que nos están escuchando es, primero, trate de preguntarle a su hijo o a su hija qué es lo que entiende que está pasando, ¿ya? ¿Qué es en el fondo lo que entiende? Un otro día una amiga me decía, no, mira, mi hijo tiene 4 años, no entiende absolutamente nada de lo que está pasando. Yo le decía, eso no es verdad. Todos los niños dimensionan algo, y cuando le preguntó, le dijo que, mira, había un dragón que estaba pasando por fuera de las calles que no permitía en el fondo que los niños salieran a jugar. Y que eso a él le generaba angustia. Lo segundo, cuando yo sé lo que el niño o la niña en el fondo está viviendo, yo trato de explicarle con mis palabras, lo primero, que esto es algo transitorio. Segundo, que los adultos nos estamos poniendo de acuerdo en lo que estamos haciendo. Y tercero, que vamos a lograr resolverlo y lograr generarle ciertos espacios de confort y de contención. ¿Ángeles? Sí. ¿Cómo salgo del atolladero en el fondo? ¿Cómo salgo del atolladero en cosas puntuales? El tipo que me grita en la calle, la persona que se me cuela en la fila, la persona que me agrede, el garabato. ¿Cómo salgo de este atolladero? Principalmente, creo yo, dialogando. El diálogo es la clave, en la familia, en la casa, en el hogar, hablar de lo que sentimos. Es importante que vayamos destapando esta olla que va a explotar, pero no con agresión, que nos sentemos a dialogar y conversar. Tal como dice Alberto, con los niños hay que hablar, hay que dialogar y hay que decirles cómo nos sentimos. Papá, mamá, ¿te da miedo el coronavirus? Por supuesto que me da miedo, sería una normal si no me diese miedo. Pero cuando yo expreso la emoción, cuando yo expreso lo que siento, voy principalmente decantando esta energía contenida que me tiene a punto de explotar en una agresión. Ya, pero si la gente tiene rabia, perdón, pero siguiendo la misma lógica, si la gente tiene rabia, está angustiada y todo, y traspasa eso a los niños o a los adolescentes... No es traspasar la rabia, es dialogar, que es diferente de traspasar la rabia. Lo que pasa es que también, Ángeles, para que se entienda, las emociones tienen un comportamiento distinto. Cuando yo estoy contento y estoy feliz, y nos ponemos a reír los dos, esa alegría se va multiplicando. Pero si yo, por ejemplo, estoy triste y lo comparto contigo, esa tristeza se disminuye. Obviamente, si un adulto está enojado o está irritable, no es el niño la primera persona con la que tiene que tratar de mediar. Hay pares y hay otros individuos. Oye, pero una cosa, por ejemplo, denme un consejo. Por ejemplo, mi señora le pasó que el otro día le dijo a un señor, oiga, póngase la mascarilla y poco menos que le pegó. ¿Cómo podemos dar esos mensajes? O de repente va a pasar una esquina y te echan la choreada y queda la escoba. Porque antes eran los improperios, ahí? pues, doctor, pero resulta que ahora uno piensa que le van a pegar... Sí, lo que pasa es que, por eso te decía que es un tema mucho más complejo, porque lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros hoy día tenemos en el país más de 5 millones de personas que tienen algún problema de salud mental.
y que requerirían algún tipo de acompañamiento profesional o al menos de contención permanente. Y eso no lo estamos teniendo. Nosotros llevamos más de un año la pandemia, pero además llevamos varios meses del estallido social. Y hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera una campaña radial, por ejemplo, que nos ayude a poner el cuidado en el centro o el autocuidado. ¿Qué pasa con el diálogo? Uno debiese tener una instancia no obligatoria, pero sí generar, alguien de la familia generar una instancia, por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en algún minuto del día. ¿Y cómo planteo yo? Se los voy a plantear de otra manera. ¿Cómo yo llego a mi casa y pongo el tema sobre la mesa para que todos hablen? Porque probablemente poco conversamos también entre nosotros en nuestras casas, porque estamos, o sea, cualquier casa hoy día están con los celulares, que uno está con Zoom, el otro está con la clase, el otro está revisando redes sociales, el que está libre se pone a escuchar música, o sea, como que cada uno vive en su mundo. ¿Cómo yo, mamá, papá, abuela, abuelo, tía, el que vive en la casa, dice, voy a poner aquí el tema, conversemos? Hola, ¿cómo están? Quiero hablar de lo que siento. Les propongo que en la mesa acordemos hablar de este y este tema. Yo quiero hablar de la pena que siento frente a tal cuestión. ¿Cómo la sienten ustedes? Yo quisiera recordar que las personas, cuando decimos lo que pensamos, podemos ser rebatidos por otras personas, por supuesto, la ideología, los pensamientos, la racionalidad. Pero cuando hablamos desde nuestra emoción es irrefutable. Nadie puede poner en duda lo que estoy sintiendo. Y eso que estoy sintiendo es lo que yo tengo que ser capaz de compartir en el espacio que me toque convivir. Puedo decir en la casa, o en la casa donde sea, hoy que quiero que conversemos de cómo nos sentimos respecto de tal situación. Por ejemplo, del coronavirus, por ejemplo, de la cuarentena. Cómo nos sentimos respecto a la noticia que acabamos de ver. Cómo nos sentimos respecto a la historia que nos acaba de contar esta mamá. Cómo nos afecta a nosotros. Eso significa también mostrarnos con algún grado de vulnerabilidad, porque soy vulnerable cuando digo lo que siento, pero en el espacio cobijado de la familia, o en el espacio de cobijo de los hermanos, uno puede explorar esa vulneración respecto a lo que siente. ¿Alberto? Sí, me gustaría también señalar que todos tenemos a alguien en nuestra vida que es un espacio de seguridad, que puede ser la pareja, un familiar, un amigo. En mi caso es uno de mis mejores amigos que es médico también, y lo que nosotros hacemos es que hablamos todos los días. Antes de la pandemia no hablábamos todos los días, hablábamos una vez a la semana, y ahora desde que partió la pandemia hemos intencionado todos los días compartir nuestro día. Él dirige además un servicio de urgencia acá en Santiago, un hospital público, el Alan Mix, le mando un cariñoso saludo, y lo que terminamos de hacer es tratar de transmitirnos y acompañarnos. Y esa persona especial es importante que sepa que es especial para uno, declarativamente, y poder en el fondo intencionar que hoy día lo necesitamos más.